La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de La Conciencia y el Cosmos. En este inicio vamos a hacer una pequeña lectura de la página 270 del libro La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. La capacidad práctica que un ser o grupo tuvieran para sostenerse en la persistencia y fidelidad es principalmente la prueba a enfrentar. La voluntad de la energía requiere para la comunión
que se nos ofrece vivir incondicionalidad. Quienes estén genuinamente prontos para estar ante aquello que aquella energía proponga, operarán en lo que reste de la transición como herramienta de síntesis. Abrirán camino hacia la definición que la voluntad cósmica propone y sostiene. Durante este programa vamos a escuchar como cortina musical a Nikashnok y Umaniwak interpretando su obra, Caminar en sintonía con la tarea. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Vamos a leer del capítulo 5, titulado La óptica interior, página 45, del libro de Daniel Gagliardo, La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Urauma irradiaba, Urauma armonizaba. Su presencia, desapercibida en el plano concreto por la mayoría del grupo, otorgaba un bálsamo de luz celestial al conjunto. Nuestro hermetismo trabajo en relación a esta elevada conciencia formaba parte de una labor de corte instructivo. El mantener silencio acerca de su existencia, presencia y actividad nos había sido solicitado por vía interna. Comenzamos entonces ofreciendo el tema central del día de hoy, precisamente ofrecimientos de la vida interna a la vida externa. Y el primer bloque titulamos Jerarquía Ashtar, rezar y orar, preguntar. Una persona pregunta si Ashtar Asgram es de la jerarquía Ashtar y si está relacionada con la instrucción y con Erx. Luego preguntan si rezar el Padre Nuestro es lo que Gagliardo precisamente dice, y luego preguntan si rezar el Padre Nuestro es lo que Gagliardo significa cuando habla de orar. Escuchamos entonces jerarquía Ashtar, rezar y orar, preguntar. Un montón más de jerarquías Ashtar. Ashtar, Ashgram tiene una relación a nivel cósmico mucho más amplio que eso. Toda la jerarquía crística, porque Ashtar significa Ashtar, Ishtar, Isis, Isha, Ashtarte, significa condición o cualidad crística. Entonces es una partícula que se antepone a ciertos sonidos vibratorios Irdin, lo que está revelando, siempre anteponiéndose, que estamos hablando de una jerarquía del linaje crístico. Entonces, Ashtar Yeran, Ashtar Ashgram y cualquier jerarquía que se revelara con esa partícula Ashtar primero,
Estamos hablando de una jerarquía de linaje crístico, de raigambre crístico. Entonces, en este caso, está ligada a todo el proceso que la energía crística está desenvolviendo en el planeta. Claro que tiene funciones más o menos específicas en relación a ciertas áreas, pero en realidad está profundamente ligado a todo. No nos olvidemos que es una jerarquía presente en los centros intraterrenos. Es que la jerarquía crística es quien coordina y administra la energía de instrucción para este universo planetario crístico y para este sistema solar crístico. Dentro de ese contexto es quien rige distintas áreas, incluso del rescate, y quien trabaja en los procesos como un sacerdote para las transmutaciones monádicas, los intercambios monádicos. O sea, Ashtar Ashgram es quien trabaja todas las ceremonias. No hay una mónada que sea transmutada en este sistema planetario donde no cuente con la presencia y la conducción ceremonial de Ashtar Ashgram. Ahora, tenemos que entender que Ashtar Ashgram es una entidad crística, no un individuo. Hace muchísimo tiempo que Ashtar Ashgram no es un individuo, es una entidad compuesta por miríadas de conciencias de distinto tipo. Algunas van siendo despedidas de esa jerarquía, de esa entidad, a medida que se van quemando etapas o ciclos, y otras se van incorporando. Pero es una jerarquía bajo el formato activo de entidad. Es un colectivo de conciencias, una entidad. Entonces, las transmutaciones monádicas, ciertas cuestiones relativas al ingreso de tandas monádicas al sistema solar y al planeta también cuentan con la presencia y actividad de Ashtar Ashgram. Es uno de los conductores de la expresión jerárquica crística de Mixtlitlán. ¿No? Porque el Padre Nuestro es un mantra. La oración es un estado interno al cual es llevado el ego y arrastra parte de las energías de la personalidad, una experiencia que no es tangible ni racional. Lo que se llama oración en las doctrinas o religiones actuales es un trabajo racional. Mientras que la oración es un estado vibratorio y de conciencia, no es un rezo. El Padre Nuestro es un mantra que puede operar como mantra o podía operar como mantra y también como un rezo, que es una frase utilizada con una intención determinada. Pero la oración, que está confundida, porque en castellano, por ejemplo, la palabra oración tiene que ver con un conjunto de palabras. Entonces, para la lengua española o castellana, cuando se habla de oración, entrar en estado orante, se piensa que es algo así, que hay que estar recitando un rezo, lo que también se puede entender como mantra, tiene que haber una composición gramatical que se repita, mínimamente siempre se repite, generalmente, y a eso se lo toma como oración. Mientras que la oración es un proceso interior. La conciencia tiene una experiencia orante cuando, a posterioridad de lograr un estado profundo de silencio y de quietud, el propio ser interno lleva al ego a trascender las limitaciones de la polarización del ego en la materia y lo lleva a una dimensión, una interfase que no es ni la mental, ni la emocional, ni la física. Lo arrebata al ego. El ego, para poder orar, tiene que tener cero expectativas y tener una capacidad de donarse al silencio y a la quietud. Y si la conciencia interna del individuo considera que el ego tiene que pasar por la experiencia orante, entonces lo lleva a polarizarse transitoriamente fuera de las leyes de espacio-tiempo y fuera del campo tridimensional de las experiencias. Lo lleva a una interfase interna, como que lo arrebata del mundo tridimensional y lo lleva a eso. Y esa experiencia no es racional, no es analítica, no es comparativa, nada de eso. El ego está ahí en otra dimensión, preservado por la conciencia interna, que lo coloca en una especie de aura vibratoria y le permite estar fuera de las condiciones normales para un ego, que es el campo mental, emocional y etérico-físico, y en esa experiencia hace un trabajo de instrucción poderoso.
del cual el ego generalmente no recuerda nada. Lo único que sabe, en algunos casos, es que vivió una abstracción y no sabe qué pasó. Y puede ser que según lo que el ego haga ante esa experiencia, quiere decir del modo en que responda a una experiencia tan importante, gradualmente la energía interna le puede ir revelando aspectos de lo que esa preparación silenciosa y quieta que vivió cuando fue arrebatado por la conciencia interna le hubiera dejado como saldo. Generalmente una experiencia orante lo que hace es llevar al ego a un grado de permeabilidad, de flexibilidad, de apertura, lo estimula con energías que comúnmente él no recibe de esa manera. Entonces no tiene que ver la oración con eso. La oración es un estado de conciencia que le ofrece transitoriamente, pueden ser segundos, no es más que segundos o algún minuto, la vida interna a la vida externa. Sí, y son poquitas, porque realmente la multiplicidad de herramientas es mucho más vasta que eso. Pero para nosotros, que somos tan repetitivos, reiterativos, que no tenemos la capacidad de permitir que la vida creativa nos fertilice, con unas pocas opciones que realmente maneja de un modo perfecto y profundo la vida cósmica y la vida interna, a nosotros nos parece que eso es un abanico inmenso. Pero en realidad podríamos hacer una pequeña lista y con eso, si pudiéramos hacer que nuestra conciencia se acercara un poco, a reducir distancias con lo que pudiéramos poner en esa lista, ya sería suficiente y sin embargo solemos no hacerlo. Debería volverte distinto, quiere decir, debería facilitar tu transformación, porque nada nos transforma sin que pongamos nuestra intención y el trabajo para la transformación. Pero ¿qué ocurre? Cuando el ser muestra claramente a su conciencia interna que él está haciendo un trabajo de búsqueda, de reducción de esas diferencias entre lo que él es externamente y lo que él es internamente, podría ser que la conciencia interna determine que esa experiencia orante sea adecuada para seguir estimulando y brindándole herramientas y alimento al ego. Ahora, no es la primera vez que los egos, recibiendo alimento y herramientas, las desechan, porque no es ninguna garantía de tornarse un santo tras una experiencia orante, pero sí es una gran herramienta, gran posibilidad, un gran alimento para quienes lo pudieran capitalizar. Aquel que pudiera capitalizar una experiencia de esa naturaleza va a generar una resonancia en su conciencia que podría invertir en su transformación. Porque mientras uno está bajo ley de karma no se le regala nada y cuando está fuera tampoco. El regalo evolutivo no existe. Sí tenemos la posibilidad de responder del modo más sintético y elevado y favorecer nuestra expansión, nuestra evolución, o hacer lo contrario y cristalizarnos transitoriamente, lo que se llama un detenimiento transitorio, y quedar así como animalizados en los ritmos naturales de la realidad. Como la energía lo promueva. No hay una experiencia orante mejor o peor. Toda experiencia orante puede tener las condiciones, las características que la energía considere que nosotros necesitamos. Porque lo que la energía nos brinda a cada uno de nosotros, en caso de que nos brindara una experiencia orante, no va a tener las mismas condiciones. Porque va a estar ofrecida en base a lo que somos realmente, a lo que ya tenemos hecho y a lo que nos falta hacer. Quiere decir, es una ecuación única en cada uno, porque a nadie le falta lo mismo en cada etapa, ni nadie transcurrió las mismas etapas, ni el resultado del transcurrido y lo que falta transcurrir da un clon en cada uno de nosotros en este eterno presente, en esta situación del presente. Entonces, la vida interna tiene en cuenta eso. En cada uno de nosotros, la ley interna, a través de nuestro interno, cuando nos ofrece, por ejemplo, una experiencia orante, lo va a hacer en base a todo eso, a una comprensión integral, que no se divide en pasado, presente, futuro, sino en una comprensión integral, que abarca lo que ya hicimos, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Supongo que no hay inconveniente. Suponemos que no, porque según la energía de instrucción, en sueños se puede vivir lo mismo que en vigilia y viceversa. Entonces, si la conciencia interna considerase que arrebatar al ego y ponerlo en una situación de instrucción orante
de estimulación orante es más sintético y económico en sueños, lo haría en sueños. O si considera que el ego tiene que hacer esa experiencia, pero en vigilia, por algún motivo en particular, lo hará en vigilia. En términos cualitativos no es ni mejor ni peor. Claro, ¿qué es lo que hace que una persona pregunte o le pregunte a otro? Que por algún motivo considera que él no puede arribar a la respuesta, ¿no? Y está comprobado que no es así, porque si no sería una regla para todos. Quiere decir, cuanto más el ser esté identificado con las apariencias, las formas y las limitaciones del campo tridimensional, va a tener supuestamente una necesidad o una pseudo necesidad de preguntas y respuestas. Pero si el ser, en vez de superficialmente y con dificultades creer que el mundo tridimensional es la fuente que le va a permitir seguir haciéndose preguntas, que es algo tan sano, y seguir recibiendo respuestas, que es algo tan sano, nunca va a ir por el camino que lo va a llevar a una conexión interna más profunda, donde el ser empieza a romper esta cosa, esta dependencia de tener que preguntar o preguntarse y tener que esperar respuestas de otro de sí mismo. El ser que va entendiendo el camino del eterno presente, entiende que en la medida que él se abre incondicionalmente en la vivencia de ese eterno presente, lo que necesite como información lo va a tener. Y si no lo tiene, puede tener ahí un llamado de atención. Eso es curiosidad. ¿Para qué lo querés? Estamos acá para trabajar sobre las necesidades. Reforzar la alineación interna y vas a favorecer, sin esfuerzo, sin tanto desgaste racional, analítico, comparativo, especulativo, vas a recibir informaciones que, no por casualidad, van a cubrir con su presencia, como una herramienta, lo que tengas que atender. Continuamos la lectura del capítulo 5, La óptica interior, del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. El término práctico o práctica era insistentemente impulsado por vía interna. Nos habíamos reunido con un grupo para estudiar. Una de las personas, quien transcurría una estadía en el centro, sirvió con su pregunta para que abordáramos un aspecto interno de la realidad. ¿Qué significa ver o actuar desde la óptica interna? Lo que la energía plasmaba en nuestra mente como respuesta era contundente. Ver y actuar desde la óptica interna era asumir un ofrecimiento práctico de aplicación de la verdad. Al asumir el camino hacia su propio centro, el ser estrecha distancias con la propia verdad interna. Una vez avanzado ese vínculo, la absorción en aquella verdad se torna consecuencia inevitable y liberadora. Aquella libertad debe llevarse al campo de la práctica, por lo cual el ser avanza hacia los trazos del mundo formal de un modo opuesto al de su antiguo estado de conciencia. Coloca su atención en la forma de un modo inédito para él, lo que podría definirse como la práctica de aquella verdad interior, la experimentación de ese nuevo estado de liberación vivenciado en sincronía con su interno, la comprobación de esa energía, su ley y aplicación por parte de la conciencia externa del ser. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, La Hermandad.
Volviendo del silencio musical, vamos a leer unos párrafos escritos por la jerarquía de la página 193 y seguimos leyendo del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Todo lo que hagáis, manifestando de modo estable sintonía, lo realizáis junto a nosotros. Reforzad vuestro vínculo con la ley interior y, como fue dicho hace milenios, todo lo demás se os dará por añadidura. No limitéis a limitarnos. Está en vuestras manos la reorientación de los vínculos con el mundo interno. Estáis en Erx viviendo aspectos de la transmutación y la ascesis que no pueden ser demorados. Aún sin conciencia de ello, avanzáis internamente de modo ininterrumpido. Ved la superficie de este planeta como un cristal que debéis despejar de residuos y adherencias mediante vuestro propio pulido y transmutación. La luz de los mundos internos brilla ya en vosotros y la vertéis al permanecer donados para la liberación de la esencia. Los padrinos y madrinas del Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo son pilares fundamentales para que podamos continuar nuestra tarea. Animate y apadriná a uno de los hermanitos del santuario. Elegí a quién querés apadrinar. Mandanos un mensaje privado por Instagram o Facebook. ¿Qué es ser padrino o madrina? Consiste en hacer una donación mensual. El monto lo determinás vos, según tus posibilidades. Tu colaboración es su liberación. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Retomando el programa, entramos en este nuevo bloque del programa del día de hoy que está titulado Ofrecimientos de la vida interna a la vida externa. Este segundo bloque lleva como título Pequeña muerte. Segundo título, Terafines. Teurgos, magos. Preguntan si el estado vivido por Juan era de oración. Y otra pregunta también hacen, si los reyes magos operaban como magos. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Pequeña muerte, catalepsia, ciática inducida, no era estado de oración, porque Jesús operaba como el iniciador externo de Juan. ¿Entendés? Entonces un estado de catalepsia inducido. En el Tíbet se lo conocía como pequeña muerte. Y era, en aquella época de la humanidad del planeta, era común en distintos lugares. Los druidas también lo hacían con algunas personas, a los cuales asistían en las iniciaciones. Quiere decir, los iniciadores tenían esa capacidad y dentro del proceso de la instrucción, representar para aquel discípulo
aquel aspirante a la iniciación, representar ciertas energías, era válido. Entonces, para Juan, Jesús representaba una energía capaz de llevarlo a otro estado de conciencia, sin que él rompiera los vínculos con la materia. Jesús tiene la capacidad de hacer que la conciencia de Juan o de cualquier otro discípulo iniciado con el que estuviera trabajando pudiera abstraerse del mundo de la materia, el mundo formal, e ir al encuentro de la realidad interna. Entonces, él lo puso en ese estado, pequeña muerte. No es común porque no está respaldado internamente. Exacto, siempre fueron internas. Lo que ocurre es que el iniciador, con la percepción intuitiva de que al colocar al discípulo en ese estado inducido, estaba generando un sincronismo con el proceso de iniciación interna que estaba viviendo la mónada y el alma, entonces generaba como una especie de espejo, como arriba abajo debe ser. Pero después, a medida que se fue acercando el cierre de la transición planetaria, esta cuestión de las iniciaciones acompañadas externamente por un hierofante o por un sacerdote o un iniciado de alto grado, empezaron a ser interferidas. ¿Por qué? Porque la capa psíquica creció muchísimo y ya no se encontraba un ambiente adecuado con la estabilidad adecuada para que el iniciador pudiera acompañar al iniciando en ese proceso. Entonces la jerarquía planetaria, ¿qué hizo? A través de una inducción de jerarquías solares que cambiaron el proceso iniciático. Pasaron todos los niveles internos. Entonces se fue habilitando una gama de estímulos que hacía que si el ego y la personalidad estaban receptivos del proceso iniciático interno, iban a buscar estar más atentos y abiertos a la influencia interna que iba a ofrecerle al ego y la personalidad la vivencia de la iniciación que en el nivel interno se estuviera dando. Ya no era ayudar al ego en el nivel externo a comprender que su interno estaba pasando por una iniciación. Era estimular al ego y la personalidad a dar otro paso, aprender a estar más lúcidos, a discernir, a abrirse a la síntesis de los estímulos internos y aprender a reducir distancias por acompañamiento en actitudes, en percepciones de aquello que internamente estaba siendo vivido como iniciación. Exactamente, la mónada es asistida por jerarquías y la mónada, en esa asistencia jerárquica iniciática, asiste a la iniciación del alma en un movimiento sincrónico con lo que hacen las jerarquías del grupo al cual pertenece esa alma. Porque el alma vive su proceso iniciático a través del enriquecimiento del canal monádico que le está ofreciendo energías más potentes a través de la iniciación monádica y del grupo del que forma parte el alma también recibe. Entonces es un movimiento de pinzas para el alma, lo que recibe la jerarquía del grupo y lo que recibe como habilitación iniciática por parte del alimento que la mónada puede ofrecerle con otro voltaje a partir de que la mónada está en su propio nivel viviendo la iniciación. Entonces primero se da el nivel monádico, después decanta en el nivel del alma. No es que un terafín se coloque en una persona. Cualquier elemento puede llegar a tener condición terafínica si las jerarquías consideran que tiene las características para asistir a una necesidad. Un terafín es un irradiador. Irradia para estimular el alcance de ciertos procesos arquetípicos o para que se den ciertos resultados ante la influencia de la energía. Entonces, desde un vaso con agua, una casa, una piedra, una estatua o un ser pueden ser terafines potenciales, nada más que no puede tornarse un ser terafín por propia voluntad. La jerarquía, si necesita energías terafínicas o herramientas terafínicas, puede darle esa condición terafínica que siempre es transitoria a lo que se considere necesario. No es lo más común que una persona sea un terafín, pero no es excluyente. Nosotros dimos muchas veces ejemplos de los templos de la antigüedad, donde las estatuas de los dioses, custodiadas por los sacerdotes, en muchos casos tenían características de terafín, quiere decir, ocultamente irradiaban esas estatuas. Y de hecho, los seres en aquella época podían tener experiencias místicas de cierto calibre
a través de la irradiación que esas estatuas que estaban cargadas ocultamente por la jerarquía como terafines podían ofrecer. Incluso había seres, los teurgos por ejemplo, podían ser herramientas intermediarias para sobrecargar o recargar un elemento con condición de terafín. Entonces, el teurgo, como era ya un mago avanzado, que no hacía magia blanca, digamos, con buena intención y positividad, el teurgo ya ejercía los dones de la magia, dominaba los dones de la magia, pero en sintonía con la voluntad interna, es decir, aplicaba procesos mágicos, pero guiado internamente. Por eso el nombre teurgia significa obra de Dios, la obra de la voluntad interna, la obra de la voluntad divina. Entonces, un teurgo de ciertas condiciones podía cargar, por ejemplo, un talismán, los llamados talismanes. Si internamente el teurgo recibía indicación de cargar un elemento, tornarlo un talismán de alto voltaje, quiere decir de energía superior, el teurgo lo podía hacer. O al momento de estar, por ejemplo, en un lugar, el teurgo podía irradiar él mismo como un terafín, si internamente estaba siendo utilizado o habilitado para eso. Las estatuas de Esculapio en los templos de cura de Grecia eran terafines, la mayoría eran terafines. Entonces los seres iban, dormían en el templo cuando estaban con alguna dolencia, dolencia de todo tipo, psíquica o física o psicofísica, y a veces se despertaban de una regla fija, porque no existe la regla fija en ese sentido, despertaban con un nuevo estado de conciencia o simplemente la dolencia había desaparecido, la molestia había desaparecido y despertaban con una claridad que antes no tenían en algunos casos. Y un teurgo domina todo, porque el alquimista es simplemente un químico que maneja la química por percepción intuitiva de leyes que no son las objetivas, de leyes ocultas, pues las leyes manifiestas, las leyes activas, kármicas y de la tridimensión no podrían conducir la alquimia, no podrían favorecer la alquimia, permitirla. La alquimia es conducida por leyes ocultas. Entonces, un alquimista es un ser que pasa a ser herramienta de leyes ocultas, latentes, pasivas. Entonces, el alquimista, al gobernar en alguna medida, al avanzar iniciáticamente, en la medida que corresponda al dominio de esas leyes, va ejecutando alquimia de grados cada vez más elevados. El teurgo dominaba todo, lo que se podría llamar las leyes de la alquimia, todo lo que era la magia blanca, todo lo que fuera el uso de la voluntad o de fuerzas subjetivas, lo dominaba todo el teurgo. Era la síntesis de todas esas experiencias. No faltan ejemplos. En la antigua civilización maya había gobernantes que tenían condiciones similares a lo que podríamos llamar la teurgia. En Egipto, en Caldea, en Persia, el pueblo subordinado a los persas, que antes había sido cabeza de la región y después quedó subordinado, que eran los magos, el pueblo de los magos, también tenía entre ellos algunos teurgos, y muchos de esos teurgos después llegaban prácticamente a ser gobernantes, el gobernante que no se veía. Entonces, un rey, originariamente, tuvo la posibilidad de ser un representante divino en la materia. Pero, como en todas las facetas de la actividad humana, los reyes también cayeron en el egoísmo y cayeron en todo lo demás. Por eso dicen que las primeras dinastías egipcias contaban con los dioses encarnados, quiere decir, eran conciencias de un alto nivel evolutivo, conciencias que realmente tenían mónadas muy evolucionadas, que estaban ligadas como miembros activos de la jerarquía. Entonces muchos reyes que gobernaron el antiguo Egipto y otros lugares eran realmente seres que tenían contacto con la jerarquía, que formaban parte de la jerarquía. Por eso se los consideraba, desde el punto de vista actual, miembros activos de la jerarquía. Después la mayoría de los reyes gradualmente pasaron a ser simplemente miembros inactivos de la jerarquía. ¿Por qué? Porque las mónadas siempre tienen una participación jerárquica, pero no siempre la mónada, que en su propio nivel tiene participación jerárquica, puede tornar activo por reflejo al ego y la personalidad alineados y cumpliendo con la voluntad jerárquica o monádica. Entonces esos son reyes que no eran activos.
como miembros de la jerarquía. El rey Arturo era un ser de alta evolución que trabajaba con otros seres de alta evolución para lo que era en ese momento la humanidad del planeta. Arturo era un ser que tenía capacidades de clarividencia, era un ser que por momentos funcionaba intuitivamente, y muchos de aquellos de quienes se rodeaba tenían esas mismas características. De hecho, la relación de Arturo con el llamado mago Merlín, que en realidad el nombre Merlín es una deformación, porque era Merli, ese mago Merli era un alto iniciado, era un druida de alta iniciación que precisamente había sido reconocido por Arturo como una herramienta evolutiva y lo mantenía franqueado en la corte, quiere decir, Merli tenía capacidades de actuar en la corte con una influencia enorme. Del mismo modo que Alcuino, aquel famoso monje, tenía una influencia directa en Carlomagno. Carlomagno no fue lo que fue, sino fue porque Alcuino estaba con él. Entonces, esa relación de los reyes con personajes que estando en segundo plano le daban una condición, una característica, alimentaban la conciencia de los reyes una relación interna muy particular. Eran teurgos. Lo que pasa es que la teurgia en cada etapa tuvo condiciones diferentes. No es lo mismo un teurgo del siglo I después de Cristo, los neoplatónicos, claro, como Jámblico y otros, que los teurgos de cada etapa, porque cualquier función en términos de conciencia tiene que ver con las necesidades de la humanidad y del planeta según los ciclos de etapas. Eran teurgos, claro que sí. Venían de Medio Oriente, de la profundidad del Medio Oriente, del extremo de la región asiánica. Eran magos, ¿por qué? Porque vivían en la zona de la Persia. Era ese pueblo subordinado al imperio persa que se los conocía como magos. Algunos decían la región de Magoncia también. Cercano está el momento donde comprenderéis intensamente que la materia, bajo cualquiera de sus aspectos, puede responder a órdenes inteligentes, contrariando aquello que vosotros buscáis exigir de ella. Muchos de los fenómenos que escasamente comprendéis son prueba de esto. Trabajamos para que las señales adecuadas a este tiempo, esencia de los ciclos interiores, se viertan sin deformidad sobre vuestra conciencia. En ellas tenéis algo que no abunda en la superficie de vuestro campo de vida, un desinteresado ofrecimiento de amor, luz y eternidad. Recibid lo que en las señales se os otorga. Abríos a su cualidad expansiva. Sabed que nada puede suplantar aquello que por medio de su energía se os dispone. Bebed hasta su hartazgo su silencioso ofrecimiento de comunión y síntesis. Mal alguno ofrece el sustento que liberan. Vuestros temores obedecen al rango de aquellos apegos que no osáis dar tratamiento. Abríos al fuego de la fragua con serenidad, pues no sois de los que debieran recibir hierro que en ella se forjase. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Hasta el fin.
Continuamos leyendo trechos del capítulo número 5, La óptica interior, del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Cuando expandido por la energía circulante y sobre el remanente de aquella experiencia propia de su encuentro con lo internamente genuino, la óptica interna es vivida como la observación de la realidad allende su antigua frontera, lo interno y lo externo, componiendo una sola expresión de verdad. Así, ver o actuar desde la óptica interior es el resultado de registrar el trazado de la luz en cada situación, buscando cumplirlo, confirmando la disolución de un adentro o un afuera, propio de parámetros que debemos trascender para adentrarnos en los caminos de lo infinito. Bajo ley de sintonía, podríamos entender todo lo referente a esta y otras trascendentales cuestiones si sostenemos el tratamiento del mundo custodiando nuestra sintonía con aquello que abrazamos por medio de nuestra capacidad y experiencia introspectiva, la aplicación práctica de la verdad por medio de quien nos la otorga y ofrece podrá ser efectivizada, lo que puede definirse de un modo simple como permitir que nuestra conciencia interior atienda la realidad y la vitalice. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques de este programa que titulamos La Madre Teresa. Una persona pregunta si la Madre Teresa era un terafín. Escuchamos a Gagliardo. La Madre Teresa recibió, manifestándolo o no, pero recibió mucha presión de la Iglesia, muchísima presión de la Iglesia. Y la Madre Teresa, dicho de un modo histórico, robaba para la corona, porque la Madre Teresa no tenía un centavo, no es que robaba para ella. El término robar lo estamos utilizando de un modo amplio, así que rogamos flexibilidad al escucharlo. Quiere decir, la Madre Teresa, como cualquier clérigo, sacerdote o miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica que recibe mucho dinero, tiene que dar al Vaticano. Entonces, ¿cuál fue el principal problema de la Madre Teresa? Que la capitalizó la Iglesia, no tuvo el coraje de ser ella, sino con un hábito puesto. Porque por lo demás, sus intenciones eran elevadas. Aquello que ella sentía que tenía que hacer por las personas, por los enfermos, era genuino, no era una farsa. De hecho, la jerarquía trabajó bastante a través de ella, asistiendo a procesos purificatorios en aquel lugar. Entonces, es cierto que recibía grandes sumas de dinero. Y también es cierto que pasaba para la Iglesia. Pero hay un punto, por eso decimos que en las versiones hay una de cal y una de arena.
La Madre Teresa sabía perfectamente, como todos los seres que tienen un cierto nivel de conciencia y que están suficientemente desidentificados con algunas cuestiones tridimensionales, sabía suficientemente, de un modo bastante preciso, que una gran cantidad de seres que pasaban por ahí tenían que pasar las enfermedades en esas condiciones y no en otras. Sabía perfectamente, aunque no lo manifestara porque estaba por fuera del tema o de la cuestión doctrinaria tener ese tipo de conceptos o de aplicarlos, que kármicamente toda esa región del planeta era utilizada para una gran purificación, para ciertas mónadas, para ciertas conciencias, que tenían un débito grande a nivel evolutivo, que habían pasado por una cantidad de encarnaciones, adeudando bastante en el cierre de cada encarnación. Lo mismo en África, y lo mismo en otros lugares, lo mismo en Sudamérica. Quiere decir, hay lugares específicos donde hay núcleos de congestión de débitos kármicos. Entonces, la Madre Teresa, principalmente lo que hacía era irradiar una energía que era el principal componente de su acompañamiento. Curaba más la irradiación de la Madre Teresa, el acompañamiento de la Madre Teresa, que los remedios o el tratamiento que ella pudiera hacer ahí adentro. No puedo confirmar, ojo, no todas las jerarquías encarnadas son terafines. El terafín es un elemento que tiene, por parte de la jerarquía o de la energía o de las leyes, tiene un tratamiento, recibe un tratamiento transitorio con un fin determinado. Quiere decir, es un tratamiento lo que convierte a un terafín en un terafín. Un miembro de la jerarquía puede estar haciendo un trabajo impresionante y no ser un terafín. ¿Por qué? Porque no fue visto ni fue activado con esa finalidad de terafín. Entonces, que irradie un ser, que irradie un elemento, no lo torna automáticamente un terafín. Un terafín es formado con una intención determinada, por un ciclo determinado, y tiene que librar ciertas energías de un modo en particular. Era más que un terafín, Jesús. Era más que un terafín. Como estábamos diciendo que un teurgo es mucho más exacto. Entonces, ella ocultamente irradiaba, atendía, y lo principal era cómo acompañaba en conciencia a los seres que estaban pasando por esas purificaciones. Y tenía una claridad bastante particular para saber quiénes tenían que acompañarla o no. Hace muchos años, y muchos años son muchos años, tal vez 15, leí en una revista una nota a una mujer argentina que había viajado hasta la India a ofrecerse como voluntaria, 15 o 20 años. Y llegó hasta donde estaba la Madre Teresa. Primero la atendieron, la recibieron unas asistentes, unas cooperadoras, colaboradoras de la Madre Teresa, voluntarias, y después la atiende la Madre Teresa. Estuvo con ella unos pocos minutos, casi en silencio, y después le dijo que se volviera a Argentina porque ella no estaba para este trabajo. Le agradeció y le dijo que viniera para acá y que hiciera servicio en Argentina, que ella no estaba, no recuerdo si las palabras fueron, no estaba preparada para eso. Y prácticamente no la trató. Y esta mujer decía que le extrañó que sin hecho una prueba, un examen, sin tener la prueba unos días, sin nada, directamente, claramente le dijo que no era su lugar. Quiere decir, la Madre Teresa tenía una percepción, era asistida internamente. Tal vez ella le dijo eso simplemente por obediencia interna, no porque supiera algo en particular de esta otra mujer. Y la obediencia interna vale más que el oro, porque saber algo y guiarte por lo que sabes es fácil, pero obedecer internamente y aplicar el resultado de esa obediencia es más interesante. La nota se le habían hecho porque había como una especie de, no recuerdo, un recordatorio de la tarea de la Madre Teresa, y había un recuadro donde aparecía la voluntaria argentina que la Madre Teresa había rechazado. Y ahí nos pusimos a leer. No tenemos esa información, porque hay personas que pueden irse al otro lado del mundo con toda la mejor intención, y es un proceso emocional, y esa persona no está lista para servir. No tengo información interna y no tengo suposición ninguna para ofrecer. Lo que sabemos es eso es lo concreto que aparecía en esa nota. Indudablemente es así. A veces no ha pasado acá,
que han venido a lo largo de la historia de Uxim. Hay personas que se ofrecieron incluso a venir a vivir aquí, le dijimos que no era su lugar. Continuamos la lectura del capítulo 5, La óptica interior, del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Erx ofrece a los seres interiorización, basada en la religación profunda con la propia luz interna. Aquellos que cruzan sus portales consuman esa ceremonia por la vía de aquella religación profundamente sostenida. Sin esa comprobación práctica de la energía de la religiosidad, toda elevación propia de la ascesis solo se mantendría limitada a un cáliz interior incapaz de verterla. En toda la humanidad, la luz de Erx se derrama silenciosa y compasiva, preparando a los refractarios dentro de sus mínimas condiciones, así como ofreciendo a quienes están listos y en la senda de la entrega la eternidad cósmica sideral que sólo este núcleo puede convocar. Millones de seres, dormidos aún espiritualmente, al abandonar este planeta hacia posibilidades evolutivas más acordes a su limitación, llevarán en su esencia más profunda las bendiciones de Erx. Desde los planos internos, la información nos era ofrecida. No solo los seres rescatables y autoconvocados poseían aquella dádiva en su más profunda constitución, sino incluso quienes no habían podido responder. La diferencia entre una y otra manifestación generada por ese divino aporte es la combinación de energías surgida a consecuencia de las disimilitudes de ambos patrones vibratorios. En un ser rescatable, la energía de Erx potencializa un principio de luz que se encuentra ya suficientemente liberado y sirviendo al planeta, constituido en vehículo de aquella mónada. En cuanto a quienes serán transmigrados por condiciones de no rescatabilidad, este centro planetario confirma ceremonialmente la presencia de una luz que, aunque negada y encapsulada por ellos, acompañará a cada uno de esos seres desde su más profunda partícula espiritual. Erx confirma a cada individuo como partícula habilitada para concretar su retorno a la vida cósmica, más allá de que aquel proceso, consecuencia de la religación interior, vaya a ser transcurrido por el ser en futuros ciclos o como resultante de su respuesta a la actual transición planetaria. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar.
Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: acompañar los matices polares que rigen en todo el planeta. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Sentir o percibir de algún modo una posibilidad inagotable opera para la conciencia como fuerte estimulante de corte superior. Hoy, más que lo que jamás pudo vivenciarse, esta inagotable posibilidad nos es ofrecida. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.